tremendamente atrasado, así que vamos a tener que avanzar con el programa y vamos a tener que saltarnos una sesión, juntar dos sesiones al mismo tiempo. Así que, bueno, primero quiero que les demos un aplauso a nuestras invitadas y quédate conmigo, Débora, y vamos a invitar de inmediato, gracias. Voy a invitar de inmediato a Mariana, que ya había estado con nosotros, a Solana, también había estado con nosotros, a la doctora Verónica Quintana, eh, que no sé si llegó, la doctora Quintana. Ahí está la doctora Quintana. La doctora Quintana no la hemos presentado, así que la vamos a presentar. La doctora Quintana es neuróloga pediátrica en el Hospital Carlos Andrade Marín, médico asociado a neurología pediátrica y medicina del sueño, miembro activa de la Sociedad Ecuatoriana de Neuropediatría, secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Neuropediatría, miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Así que nos va a acompañar hoy día en esta conversación que vamos a tener. Perdón, el doctor Manuel Saborío también se me había olvidado invitar, que habíamos conversado, no lo teníamos en el programa, pero habíamos conversado que lo íbamos a invitar. Así que aquí vamos a sentar al doctor Saborío. Y la idea de esta secuencia que hemos intentado hacer, que no sé si ha salido tan fluida como hubiéramos querido, pero era pasar en el fondo de conversar de la realidad de los diferentes países a la realidad que viven los pacientes, que es lo que acabamos de escuchar, y ahora enfocarnos a este camino de la aprobación al paciente, aspectos económicos, de adquisición y brechas de acceso. Y por eso quisimos invitar a estos invitados para poder preguntarles su opinión. Así que, no sé, Débora, si tú tenías, la tengo confundida la Débora, la estoy confundiendo, esa es la idea. Ya, ok. Bueno, así que me encantaría pedirles a cada uno de los panelistas una breve intervención, breve, 3 minutos, que nos den, tenemos aquí representantes de Costa Rica, de Chile, de Uruguay, de acá, de Ecuador, de cómo ellos ven este camino desde la aprobación de productos, porque nos pasa, y la sesión que nos saltamos es la sesión de ética en la que yo iba a hablar, así que se perdieron mi charla, afortunadamente, y ahí conversábamos precisamente, queríamos conversar aspectos que tenían que ver con cómo equilibramos esta, esta necesidad inminente de los pacientes que la acabamos de escuchar, con lo que nos contaba la doctora Terrazas hace un rato, con las prioridades que el tomador de decisiones debe tener, cómo lo equilibramos con el desarrollo de la investigación científica, y además tenemos que equilibrar eso con las expectativas de la industria. Y si todo eso lo mezclamos y lo ponemos en la consulta médica, donde somos nosotros quienes tenemos que conversar con nuestros pacientes y tratar de aquilatar todo eso en 20 minutos de atención, la cosa se hace más compleja. Así que me encantaría escuchar las realidades de sus países y no solamente eso, sino que también la opinión que ustedes tienen respecto a cómo entonces equilibramos todos estos aspectos y cómo pasamos de la aprobación de medicamentos de alto costo a nuestros pacientes en nuestros países. No vamos a partir por el doctor Saborío porque nosotros somos caballeros a la antigua, así que ladies first. Así que, por favor, la doctora Quintana, ¿qué tienes que... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartirles un poco de lo que pasa aquí con las enfermedades menos prevalentes. Y bueno, la primera cosa es que primero entender que para llegar como todo a un buen diagnóstico se necesitan datos. Y lo que sucede en la realidad de Ecuador es que contamos con muy pocos datos sobre lo que pasa con las enfermedades huérfanas poco prevalentes. A partir de eso no tenemos, digamos, sectorizados y definidos dónde tenemos grupos poblacionales y qué hacer, porque más allá es decir de que yo tengo al paciente, a la familia que tiene la enfermedad, es importante creo que en la salud pública poder tener, digamos, conocer nuestra realidad. Y a partir de conocer nuestra realidad, saber qué medidas poder tomar. Entonces, básicamente, hay que tener un buen diagnóstico y datos estadísticos. En Ecuador, en el caso de las enfermedades raras y específicamente en la parte neurológica, por ejemplo, algo que ha resaltado o fue, digamos, una visibilidad de las familias fueron los niños con atrofia muscular espinal.
también pacientes con ciertas distrofias. ¿Por qué? Porque en el país, si bien nuestra constitución dice que la salud es gratuita y es un derecho, cuando hay un niño que ha sido diagnosticado primero ya muy tardíamente, porque la derivación, la referencia y la contrarreferencia aproximadamente demorará en un año aproximadamente llegar a un neurólogo pediatra por la poca cantidad de profesionales y segundo porque están más en las ciudades de mayor concentración. Y a partir de tener ese diagnóstico viene el viacrucis de los medicamentos modificadores de la enfermedad, que son altamente costosos, entendiendo que la realidad de nuestro país tenemos, digamos, recursos bajos para hacerlo. Entonces, las familias en Ecuador lo que han hecho es que se van a demandas contra el Estado y a través de demandas contra el Estado, al ser un derecho del paciente, es que han podido acceder a medicamentos altamente costosos como terapia génica en algunos casos y modificadores de la enfermedad. Entonces, bajo esta realidad, si bien han accedido, una vez que acceden, el paciente, digamos, dice, en el momento que recibo el medicamento es solucionado el problema. No, la realidad es que el paciente y su familia requiere un grupo interdisciplinario que más allá de saber que tiene el medicamento, entienda que es una familia que requiere apoyo, que requiere seguimiento y que una vez que se ha conseguido el medicamento, si bien mejora en muchos casos la funcionalidad, hay que entender también que, es decir, no es una cura. En el caso, por ejemplo, de esta patología específica que hablamos, mejora así la funcionalidad del paciente, evita lo catastrófico, es decir, muerte temprana de los pacientes, pero que requiere un equipo interdisciplinario de rehabilitación, requiere un equipo psicológico y requiere cuidados paliativos. Y en Ecuador es de eso una gran deficiencia. Es decir, sí pueden acceder los pacientes al medicamento, pero de cierta manera no se rehabilitan completamente porque no existen clínicas, por ejemplo, especializadas en enfermedades neuromusculares, ¿no? Y por tanto, el paciente se siente de cierta manera abandonado por el sistema, porque recibe el medicamento, pero no tenemos de manera continua, porque no existen clínicas, no es la falta de voluntad de los profesionales, sino más bien que no existen clínicas que puedan acoger a esas familias, que puedan hacer un seguimiento, que incluso puedan, si bien en la ley está establecido que una vez que un paciente recibe un medicamento modificador de la enfermedad que no está dentro del cuadro básico, necesita un monitoreo, a veces por la cantidad y por la demanda que tiene digamos, los hospitales públicos, no se puede hacer ese monitoreo de manera continua, no se puede evaluar calidad de vida. Entonces, el paciente o la familia siempre se ve enfrentada contra el Estado porque se siente desatendido, ¿no? Entonces, el objetivo es, más allá de los trámites burocráticos, porque para que un medicamento que no esté en el cuadro básico, nosotros como legislación tenemos medicamentos que están dados casi al 80% a las patologías más prevalentes, digamos, están aprobados y eso es de fácil acceso. Justo en el caso de las enfermedades poco prevalentes, pues no están dentro de ella. Y hacer todo ese proceso que requiere no solo un informe médico sustentado bajo la evidencia, sino pasar por un comité de farmacovigilancia y ese comité que vaya a la dirección y a partir de la dirección que hay un órgano rector que apruebe, eso dilata el tiempo y al fin y al cabo eso deteriora la funcionalidad del paciente y la calidad de vida. Entonces, en la experiencia de Ecuador, es decir, vamos haciendo cosas, pero creo que es fundamental seguir trabajando. Bueno, nosotros como equipo de unidad de pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín, estamos tratando justo de liderar proyectos que más allá del fármaco, primero nos permiten llegar a diagnósticos más tempranos, que no tienen que ver solo con el tamizaje, es decir, porque a veces el Estado, aquí nosotros tamizamos solo 4 enfermedades, sino que nos permitan una cosa que es común en las enfermedades raras, es el deterioro del desarrollo en el paciente. Es un primer dato de alarma y algunos signos neurológicos. Entonces, actualmente como unidad estamos tratando de llevar un proyecto de tamizaje primero inicial, que sea obligatorio en el primer nivel de atención en salud. Y segundo, tratando de cierta manera de caracterizar, por ejemplo, actualmente llevamos un protocolo de caracterización de la población con atrofia muscular espinal para saber más allá
¿qué pasa con esos pacientes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Quiénes reciben tratamiento? ¿Cómo les va? Quienes no recibieron tratamiento, ¿cuál es su condición actual? Entonces, Ecuador o nuestra experiencia como hospital de tercer nivel y de referencia estamos tratando de consolidar bases de datos para conocer la realidad y para a partir de conocer esa realidad poder establecer estrategias, pero que sean, digamos, porque cada país tiene una realidad diferente. Entonces, bajo nuestra realidad, ¿qué podemos hacer? Pero sin olvidarnos no solo del medicamento, sino recordando que el paciente tiene que ser visto integralmente y tiene que ser visto a través, actualmente existen modelos como el modelo ecológico, que ya no solo se centra en el paciente, sino que mira a la familia y que se preocupa ese paciente cómo va a ser incluido en la escolaridad, ese paciente, cómo, esa familia, cómo requiere ayuda, qué yo como médico puedo hacer más allá. Y entonces esperamos que, digamos, esto que estamos comenzando en nuestro hospital sea de cierta manera una luz para que el país comience a visibilizar mejor a través de las enfermedades raras a los niños en general. En 3 minutos, ¿cómo llegamos de la aprobación al paciente en Colombia? Aló, listo, ya. Bueno, brevemente quiero tocar dos puntos, creo que hemos cubierto en las otras sesiones bastante bien cuáles son los desafíos, pero yo quisiera resaltar, bueno, cuando hablamos de la aprobación hasta el paciente, el problema es que los sistemas logren traducir la innovación y los nuevos avances que tenemos científicos a acceso real. Y para hacer eso, creo que toca reconocer que las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos necesitan metodologías diferenciadas en todos los pasos del proceso, tanto en la evaluación como en las estrategias de financiamiento. Y para lograr eso necesitamos capacidades, personas capacidades con capacidad técnica dentro de las agencias, ¿no? Y esto aplica también para las políticas públicas. Necesitamos personas con conocimiento tomando las decisiones y formulando las políticas públicas para que podamos lograr una coherencia normativa y regulatoria y que también permita un ambiente legislativo estable y predecible para que la industria quiera lanzar sus medicamentos en nuestros mercados, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación de tecnologías en salud, bueno, ya hablamos de las características específicas que tienen estos medicamentos con poblaciones más pequeñas de las usuales y con evidencia reducida. Entonces, tenemos que adaptar estas metodologías de evaluación para los medicamentos huérfanos y acá entra mucho el tema de utilizar y aprovechar la experiencia del paciente como input para la toma de decisiones también. Y en cuanto a financiamiento, creo que es uno de los retos más grandes, porque los sistemas aprueban y aprueban medicamentos y luego no pueden cubrirlos. Entonces, estamos en un ambiente donde tenemos recursos finitos y sabemos que los medicamentos huérfanos tienen costos altos, como ya nos mostró el doctor Giuliani en su presentación. Entonces, tenemos que ser un poco más creativos para ver de qué manera logramos generar acceso para estos medicamentos que económicamente pues presentan un reto para nuestros sistemas. Porque si empezamos a probar y a probar medicamentos, pues se quedan en unos logros regulatorios que realmente no están generando un beneficio para el paciente. Vimos en Brasil que hay 120 medicamentos huérfanos aprobados y solo 20 con acceso. Y creo que eso es un país donde puede ser el mejor escenario o de los mejores escenarios dentro de nuestros países. Entonces, ¿cómo hacemos? Toca ver cuáles estrategias, cuáles mecanismos innovadores de financiamiento podemos implementar y ver ejemplos que ya han funcionado en la región, no solo para enfermedades huérfanas, sino de pronto para vacunas, para VIH. Hay buenos ejemplos que ya han funcionado, como nos unimos como región para aprovechar el volumen y tener más poder de negociación en la compra de los medicamentos. Hacemos esquemas de riesgos compartidos.
también toca pensar de dónde viene el financiamiento. Entonces hacemos un fondo de alto costo o fondo solidario, o el financiamiento va a venir del aseguramiento de la población. Entonces, para cerrar, porque ya sé que se me acabó mi tiempo, creo que acá también es muy importante pensar en una visión más prospectiva en cuanto a la toma de decisiones que reactiva, para hacer como este escaneo de horizonte y ver qué tecnologías se están desarrollando para las enfermedades raras, cómo puedo yo financiar eso, cuáles vamos a financiar, cómo está mi presupuesto, y pues así podemos estar mucho mejor parados para ojalá poder recibir las tecnologías, aprovechar la innovación y que los pacientes se puedan beneficiar. Jamás. ¿Es lo mismo aprobado que ofrecerlo a los pacientes y por qué? No. A mí siempre me toca ser como la mala, porque alguien tiene que tomar decisiones y a veces el rol de tomador de decisiones es un rol bastante ingrato, porque tú puedes dejar feliz a una parte de la población, pero como el recurso es finito, hay que elegir dónde poner ese recurso. Y a veces los mecanismos de priorización priorizan a un grupo frente al otro. Eso no significa que uno sea menos importante, solo que lamentablemente hay que tomar decisiones. Y por eso yo siempre digo que a veces efectivamente yo quedo siendo como la mala o la buena, depende de qué lado estoy. Bueno, dicho eso, efectivamente tenemos muchos problemas con los medicamentos, que ya lo comentamos antes, que las innovaciones vienen rápidamente, se aprueba por la FDA o se aprueba por la EMA o por algún otro organismo y todos los países lo quieren. Eso puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo porque te abre un flanco de judicializaciones, que es el peor mecanismo de financiamiento que existe hoy día, porque te abre una llave de pérdida de recursos descontrolado, que finalmente impide que ese recurso que se está aplicando por una vía tangencial, en el fondo, no llegue como debe llegar a toda la población. La verdad es que con la cabeza bien fría, nosotros hemos tratado de mirar, como ya dijo Mariana, distintos mecanismos de financiamiento para ofrecer al Estado, para en el fondo evitar las judicializaciones. Una de las vías más fáciles efectivamente es no aprobando los medicamentos, que tampoco creo que sea justo, pero sí, o sea, una vez ya decidida la aprobación, tú tienes que saber cómo vas a financiar ese medicamento para evitar la vía de la judicialización. Y luego de eso es que una vez que tú ingresas, porque nosotros tenemos muchas leyes donde se ingresan los medicamentos y tienen financiamiento del Estado y tenemos muchos beneficiarios, lo que me pone muy contenta, pero también tenemos problemas en que una vez que ese medicamento ingresa en un programa, en cómo va a llegar finalmente al usuario final. No, que ya pasamos todos estos problemas como de decisiones gubernamentales, sino que ya es un problema de estructura y de infraestructura nacional, y que, bueno, el INTA lo ha sufrido en carne propia, y en el fondo tiene mucho que ver también en cuán organizado tú tienes tu infraestructura y las capacidades técnicas para poder recibir un desafío así. Porque yo la norma te la puedo poner, yo te lo puedo financiar, pero eso puede ser que no llegue a ninguna parte si tú no tienes la estructura. Y eso es muy penoso porque de pronto se empieza a fragmentar el sistema. Entonces, porque todos quieren tenerlo, todos dicen que tienen el derecho de tener su centro de especialidades, y la verdad es que es súper simple. Si a mí me dicen que me tengo que operar el hígado, ¿cierto? Lo voy a llevar a algo muy coloquial, pero si me dicen que me tengo que operar el hígado porque tengo un tumor, yo me voy a querer operar con el médico que tiene experiencia en operación de hígado porque no quiero que me dañe una arteria. Bueno, con estas cosas que son escasas, yo también quiero que, como tomador de decisión, exista una estructura donde todos puedan atenderse en esa estructura
y que reciban lo mejor y decidir no fragmentar el cuidado. Yo creo que eso es muy importante cuando tienes N chicos muy pequeños, países donde no somos muchos habitantes, recursos muy escasos, de poder como aunar las fuerzas y que esa inversión que de verdad que no lo hago como, no lo digo como tomador de decisión, uno decide invertir en esto porque cree en el beneficio que tiene. Si tú no tienes la infraestructura, no hay outcome, no puedes medir a largo plazo, no puedes ver el beneficio. Te lo pueden contar, pero no tienes el dato para decir, ojo, país de al lado, nosotros lo hicimos así, mira nuestros datos, podemos ayudarte a hacerlo. Es un poco eso. Tú te lo hiciste con el marco regulatorio en Costa Rica recién. ¿Cómo priorizan en Costa Rica? A ver si te luces de nuevo. Ahora les voy a contar las pesadillas. No, primero que todo, del hecho de que esté la aprobación de la ley, de que tengamos un sistema único de salud, que es el proveedor de salud, que es el que compra medicamentos, existe dentro de la institución un comité que se llama Comité Central de Farmacoterapia, que sí paga por el costo de los medicamentos, pero es como, dice, ¿tú quieres un medicamento? ¿Cuánto lo quieres? Entonces viene la lucha y el forcejeo técnico, legal, científico, y entonces, pues sí da el tratamiento y lo mantiene, pero porque además tienen que garantizar la continuidad del medicamento por el tiempo necesario. Pero el asunto es cuánto lo quieres. Entonces el asunto es a ver quién se muere primero en el proceso. Y se llega a movimientos mezquinos, legales, aprovechando, tengo tantos días laborales para contestar y todo, que si como un buen abogado dice, no, yo aquí demoro año y medio y freno esto. Ese es el primer punto. Entonces, primero hay que sobrevivir al Comité Central de Farmacoterapia. La otra es que con la aprobación de la ley, como se van a generar recursos frescos, una de las cosas que no se ha definido es, una vez que se aprueba un medicamento nuevo, que además por ley en Costa Rica el marco de referencia es la FDA, no es la EMA, ni es la Sociedad Japonesa, la Federación Japonesa de Medicamentos, ni es la Federación Australiana de Medicamentos. Solamente es la FDA el punto de referencia. Así que si no está aprobado por la FDA, ni siquiera van a darle procedimiento al papeleo. Eso es una. La otra cosa es que en la implementación del reglamento, que estamos exactamente en eso, es, bueno, si vamos a comprar un medicamento y son $300,000 al año, ¿cuánto va a poner el fondo de medicamentos nuevos y cuánto va a poner la seguridad social? Eso no está definido y te aseguro que ahí va a haber sangre en el camino. La otra cosa es que sí, en la parte de la implementación del reglamento, nosotros, la parte técnica, médica, sí hemos implementado alguien que nadie ha mencionado aquí, que es cómo garantizas la efectividad del tratamiento a pesar de que tiene, porque si costara lo que cuesta el acetaminofén, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿cómo justificas seguir manteniendo un medicamento y documentas claramente en beneficio de los pacientes y del sistema que la inversión que estás haciéndola bien? Entonces, nosotros estamos emulando el modelo canadiense, en donde hay un proceso de evaluación a los 2 años de haber iniciado el tratamiento, y aquí es donde viene el meollo del asunto, porque hay que establecer desde antes de darle el tratamiento cuál es la expectativa que tienes con ese medicamento, cuáles son las metas terapéuticas que tienes con ese paciente. Si al final de 2 años no logras cumplir con las metas terapéuticas, entonces no existe compromiso legal de la institución de seguir proveyendo el medicamento. Pero si tú logras demostrar que sí funciona y que se lograron, entonces se mantiene la continuidad. Y cada evaluación es cada 2 años. Y aquí es donde viene la letra menuda. Es el médico tratante el que tiene que definir claramente, yo le voy a dar el tratamiento y yo espero que el paciente mejore tanto. Entonces, y ahí es el cuento de que por la boca muere el pez. Dicen, no, esto lo va a curar y va a estar.
y no lograste cumplir con mínimo un 30% de esas metas, significa que no es eficiente y se libera de responsabilidad al que provee el medicamento y a las familias. Y también compromete legalmente al cumplimiento del tratamiento a los familiares y las familias y los pacientes. Porque tenemos pacientes que reciben terapia de reemplazo enzimático y después de 1 año, 2 años ya me siento bien, no me duele nada. Entonces me brinco una cita, me brinco 2 citas. Y lo tenemos documentado. El que se brinca, el que llega a un 20% de que no cumple con el tratamiento, libera de responsabilidad al Estado de seguir manteniendo la terapia por fallo o incumplimiento del contrato de los pacientes y sus familiares. Eso tiene sus cosas, que nadie lo ha mencionado, pero es la única manera, yo creo, de poner un poco de balance en hasta dónde sí y hasta dónde no. Acuerdos de riesgo compartido ustedes no usan. No, por supuesto, pero esa es la parte fácil. Sí, sí. Porque el riesgo compartido es, tú dices, bueno, yo te compro el medicamento y si tú no cumples con tal meta terapéutica, como está en el espectro del medicamento, entonces no te pago, porque ese es el riesgo compartido. Pero eso es a corto plazo. Cuando tú lo pones a 2 años plazo, son $300,000 al año, son $600,000. Y además el paciente a pesar de mejoró nada más un 10%. Eso significa que en el fondo, tú sabes que desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, menos de una respuesta de un 30% de las metas que tenías entra en el concepto de placebo. Eso significa que no se lo puedes atribuir a beneficio farmacológico como tal. Eso es lo que está. Entonces, ahí es donde viene. Por eso es que cuando uno dice, yo espero que el paciente, el hígado se reduzca un 20% y se redujo un 18%, entonces estás más o menos en el rango de efectividad. Pero si tú dices, no, la hepatomegalia le va a desaparecer y 2 años después sigue con una hepatomegalia 4 centímetros bajo el reborde costal, no estás cumpliendo con la meta.